Gracias por continuar con nosotros en Señal Global. El gobierno de Venezuela denunció este viernes un ataque terrorista cometido contra depósitos del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, el IVS, ubicado en la localidad de Guarenas, en el estado central de Miranda, donde era almacenado material hospitalario. El vicepresidente sectorial para el socialismo social y territorial de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, explicó que se trató de un incendio que, según la información recabada, fue provocado. El incendio afectó 22.000 metros cuadrados, donde estaban 6 almacenes, 2 de ellos tuvieron pérdida total. Istúriz indicó que el ataque fue perpetrado este jueves a la misma hora que el mandatario Nicolás Maduro era juramentado como presidente para un nuevo periodo constitucional. En el lugar había material para equipar 3 nuevos centros de salud en el país, incluyendo tratamiento y unidades de diálisis suficientes para atender a unos 10.080 pacientes renales crónicos, 16 equipos de rayos X, 14 máquinas de anestesia, 54 sistemas de ventilación, tomógrafos, unidades de resucitación para recién nacidos, entre otros. Un fuerte golpe a la ya de por sí muy precaria condición de los servicios de salud en Venezuela. La Unión Europea ha lamentado la investidura de Nicolás Maduro para un segundo mandato como presidente de Venezuela después de hacer, ellos dicen, caso omiso al llamamiento para la celebración de unas elecciones democráticas. La Unión Europea ha unido su voz al coro de denuncias y críticas tras la investidura de Nicolás Maduro para un segundo mandato. En un comunicado, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, afirma que las elecciones presidenciales celebradas el pasado mayo en Venezuela no fueron ni libres ni justas. También dice que lamenta profundamente que se hiciese caso omiso del llamamiento de la UE a Caracas para que se celebraran nuevos comicios, así como el hecho de que Maduro emprenda un nuevo mandato sobre la base de elecciones no democráticas. Mogherini reitera su apuesta por una salida política y pacífica a la crisis y subraya su voluntad de mantener abiertas las vías de comunicación con Venezuela. Por su parte, el presidente venezolano también ha dejado clara su postura frente a la Unión Europea. Unión Europea, detente. No vengas otra vez con tu viejo colonialismo. No vengas otra vez con tus viejas agresiones. No vengas otra vez, vieja Europa, con tu viejo racismo. Ya fue bastante lo que nos hicieron. Ya fue bastante el esclavismo, el saqueo que nos hicieron durante 500 años. Párate ahí, Europa. Basta de agresiones contra Venezuela. La OEA, Organización de Estados Americanos, también ha acordado no reconocer la legitimidad del mandato de Maduro y ha llamado a que se celebren comicios en una fecha cercana. La decisión se tomó tras una resolución presentada por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Perú y Paraguay, que fue aprobada con 19 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones. Paraguay ha anunciado que rompe relaciones diplomáticas con Caracas. Y para hablar de esto, saludo con mucho gusto a Carlos Ramírez Powell. Él es investigador de la Universidad de Guadalajara y especialista en temas internacionales. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Edgar, buenos días. Y mira, qué interesante que el tema venezolano sea, además de lo candente que resulta en relaciones internacionales, también uno de los principales temas en México. Hay que recordar que a Andrés Manuel López Obrador, en reiteradas ocasiones en sus conferencias de prensa y en entrevistas, se le ha preguntado cuál postura va a tomar en torno a la toma de posesión, una vez más renovada, de Nicolás Maduro, y se ha reiteradamente sostenido en el artículo 89, fracción décima de la Constitución mexicana, para decir que desde el momento en que él juramentó, protestó cumplir y hacer cumplir la ley, la Constitución, pues básicamente él está impedido de tomar una postura sobre los acontecimientos de política interna de otro país. Entonces, mira, lo que está pasando en Venezuela se está comenzando a resolver en México. Hay que recordar que el posicionamiento del Grupo de Lima estaba diseñado y sigue estando diseñado para generar una plataforma de legitimidad para lo que se llama una intervención humanitaria.
Mira, hay que recordar, por dar un ejemplo, se dieron muchísimas razones por las cuales Estados Unidos debió de haber invadido Irak. Entre ellas, las armas de destrucción masiva, que por supuesto el mismo presidente George Bush reconoció que no existían, pero también se dio el argumento humanitario, puesto que en algún momento de los años que van entre la guerra de Kuwait y la invasión norteamericana, muy sencillo, en algún momento Saddam Hussein utilizó la fuerza contra la población kurda en el norte de Irak, utilizando incluso gases y materias químicas. El argumento humanitario fue uno de los que más se gravitó para que Estados Unidos invadiera Irak. Entonces, sobre el argumento de los 5,000 kurdos masacrados, Estados Unidos comenzó una guerra que dejó, según el Lancet, 1 millón de muertos a lo largo de los años de la ocupación norteamericana. Muy bien, muy delicado en el contexto latinoamericano, en donde Estados Unidos, por dar un solo ejemplo, en el siglo XX, invadió en 6 ocasiones a Honduras y de hecho no se ha retirado de Honduras, puesto que ahí está la base militar de Palmerola y tiene un contingente fuerte de efectivos. Nadie a lo largo del debate venezolano ha sacado la simetría del caso hondureño. Esto es, Honduras es un país que está expulsando población por falta de oportunidades y por un contexto poco democrático que proviene de golpes de Estado diseñados por Estados Unidos, y sin embargo la OEA no presta ninguna atención a este dato, simple y sencillamente se concentra en el dato venezolano. No es un término el decir yo defiendo a Nicolás Maduro. De hecho, yo simplemente cito a Andrés Manuel López Obrador diciendo que la política mexicana revierte a la estructura juarista del respeto al derecho ajeno es la paz. Por lo tanto, mira, ¿se va a resolver en México el tema venezolano? Ciertamente no, pero México adquiere una vez más la importancia de ser un pivote negociador entre los intereses de derrocar a Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y un México más activo en la OEA, que tiene una voz independiente y que por lo tanto puede funcionar como un puente de negociación entre los intereses norteamericanos y Venezuela. Yo, en lo personal, a título totalmente de opinión personal, celebro que México adquiera de nuevo un posicionamiento en el cual puede tener influencia en el campo internacional en vez de ser, como fuimos los últimos 18 años, parte del coro de la política exterior norteamericana. Carlos, sobre todo porque, bueno, pues seguirá el tema venezolano, ¿no? Ahora con el nuevo mandato oficial de Nicolás Maduro, pues obviamente seguirán las posturas encontradas y vamos a ver qué tanto peso puede tener México en el tema. Mira, efectivamente hay que recordar que Venezuela tiene un escenario económico lamentable, sí, mucho por errores internos, mucho por agresión externa, no hay necesidad de cuantificarlo, entonces la situación se va a seguir deteriorando, va a haber necesidad de que haya interlocutores, negociadores, para resolver lo que es un conflicto que no va a terminar con la toma de posesión de Nicolás Maduro. Por supuesto. Muchas gracias, Carlos, excelente fin de semana. Gracias, igualmente, Edgar.